so good to be there. Getting what I want, boy. What does that make Sobre el papel y las funciones del asesor técnico-pedagógico. Mi nombre es Luis Hiram Castañeda Correón, soy participante del Diplomado de Asesoría Técnico-Pedagógica. Este mapa mental lo que pretende es retroalimentar el que ya se había presentado en el primer módulo, de acuerdo a lo que hemos construido cognitivamente, conceptualmente, durante el módulo 1 y 2. Bien, vamos a retomar entonces nuevamente lo que creo del papel de la asesoría papel y funciones de la asesoría técnico-pedagógica. Primero, alguna de las ideas más centrales que creo que me ha servido en mi práctica, o al menos en mi visión de lo que creo de la función, es que el asesor debe de concebir el proceso de asesoría como elemento que ofrece desde y para la escuela. En ese sentido, debe estar más tiempo en la escuela que en oficina. Rompiendo el paradigma que se tenía anteriormente del asesor como como facilitador o solucionador de problemáticas pedagógicas, pero que muchas veces no se daba el seguimiento a lo que se construía en colectivo con los docentes. Bueno, una de las herramientas iniciales para poder construir una buena práctica de asesoría es el diagnóstico. El diagnóstico que concibe desde la perspectiva de cualquier asesor muchos elementos, pero que hasta el momento, por lo que hemos platicado en foros y en demás situaciones incluso presenciales con algunos compañeros asesores, que hemos platicado y coincido con que algo de lo que no se nos debe escapar en un diagnóstico es la participación de los padres de familia en la educación de los niños, el impacto de la enseñanza en los alumnos, el contexto social y escolar, las prácticas de los docentes, evidentemente no las puedo dejar fuera, y las formas de relación entre el director y su personal docente. Esto porque como vamos a trabajar con colectivos, no podemos dejar de fuera la forma en la cual ellos se relacionan para poder subsanar problemáticas diversas. Bueno, ya que hemos revisado estos aspectos de la escuela, procederíamos a informar los resultados de este diagnóstico y construir las realidades apuntadas a necesidades. Es importante esta parte porque, como comentábamos o como se comentaba en un texto que leímos en el módulo 2, bloque 1, el hecho de detectar las necesidades no solamente depende del asesor, ya que se debe de construir una realidad en conjunto, dado que el problema se va a solucionar en conjunto, no por una sola persona. Entonces es importante dedicarle el tiempo suficiente para construir la realidad que todos observan y detectar las necesidades reales, o al menos enfocadas a lo que cada uno de ellos en general concibe como realidad. Para entonces, posteriormente, nuestro plan de asesoría, el diseño del plan de asesoría sí tenga el carácter colaborativo que hemos analizado en los bloques 3 y 4 de este módulo 2. El trabajo colaborativo que ya aquí empieza a entrar en su función y que se va a desarrollar a lo largo de todo el plan de asesoría. Incluso en el diagnóstico también pudiéramos haber hablado de su caracterización como trabajo colaborativo. Ya que hemos tenido la construcción del plan de asesoría, evidentemente se establecerán compromisos y acuerdos para que cada uno de los integrantes del colectivo docente tenga su participación efectiva en ella. Una de las herramientas del trabajo colaborativo, como revisamos en uno de los textos del bloque 3 de este módulo también, es las comunidades de aprendizaje, entendido como comunidad de aprendizaje el espacio en el cual todos aprenden de todos, ya sea de una forma presencial o una forma virtual, atendiendo a la creación de los nodos pertinentes que puedan asegurar la conexión de los constructos de cada uno de los integrantes. Una comunidad de aprendizaje en el cual no se concibe el asesor técnico pedagógico como la persona que todo lo sabe, sino que puede compartir para que los docentes también puedan compartir, o simplemente generar espacios en los cuales entre ellos se puedan compartir experiencias y reflexiones de estas mismas experiencias. Es importante el elemento de las comunidades de aprendizaje porque, como hemos comentado en diversos foros, uno de las quejas o de los problemas al momento de asesorar es la falta de tiempo de los docentes, dado que hemos estado apuntando mucho a respetar esto de la atención efectiva con grupo.
y las asesorías o los espacios de reflexión pues se dan fuera del horario laboral de las maestras. Entonces creemos que o concibo a la comunidad de aprendizaje como un elemento fundamental para poder quizás subsanar estas deficiencias de las que hemos platicado. Y bueno, entonces, bajo esta idea del trabajo colaborativo usando la herramienta de comunidades de aprendizaje, tenemos que enfatizar a una parte que también me queda clara, que el ATP forma parte de las actividades persiguiendo objetivos específicos encaminados a la profesionalización del docente y su impacto en los aprendizajes. Eh, Hay dos cosas que resaltar. La función en las comunidades de aprendizaje o el objetivo del ATP dentro de tantos debería ser siempre buscar la profesionalización del docente, es decir, hacerlo lo más cercano a un docente autónomo, un docente que reflexiona y que es capaz de autoproponerse a sí mismo para poder mejorar. Y que todas esas reflexiones no solamente se queden en mero escrito o en mera reflexión oral, sino que también tenga el impacto pertinente en la mejora de los aprendizajes. Y bueno, para ello creo que sí es muy importante que se establezcan por ahí algunas conexiones de toda esta parte del trabajo colaborativo con la distinción de los modelos de asesoramiento, porque dentro de todo ese proceso que está ejerciendo el asesor en su plan de asesoría, tiene que ir distinguiendo modelos de asesoramiento, porque no siempre, de acuerdo a los momentos o las necesidades que se presenten, pues va a actuar de la misma forma. Entonces, a pesar de que se privilegia el modelo de asesoramiento colectivo, pues sí es importante que se establezcan algunos otros que puedan ayudar en problemáticas, por ejemplo el de facilitación o el de intervención. A la par de identificar los modelos de asesoramiento, también debe de el asesor distinguir en qué momentos puede proceder de forma individual o en forma colectiva. En forma individual, en el sentido de atender quizás problemáticas que solamente quejen a un grupo, al docente de un grupo, y de forma colectiva, en el sentido de que el problema tenga que ver con, con la organización de todos los integrantes de la escuela, ¿no? O que la necesidad se esté planteando para uno o más docentes, perdón, para dos o más docentes. Ok, bueno, en ese sentido no hay que olvidar también que el asesor forma parte, al igual que el docente, eh, de un proceso que también es evaluado, por lo tanto debe de haber, no podemos prescindir del elemento del seguimiento de su propia práctica, entonces sí debe ser capaz de poder proponer una herramienta de seguimiento o varias herramientas de seguimiento que le permitan ver si lo que se está haciendo realmente está funcionando o al menos ver de qué manera está impactando para poder valorar en periodos específicos y dado esa estrategia de seguimiento pues se puede volver a comenzar, ¿no? Proponer nuevas ideas o nuevas formas de poder subsanar las problemáticas en caso de que no hayan sido suficientes, o bien poder decir en esta escuela la función por el momento se ha culminado y podemos entonces poder atender a otras escuelas, porque bueno, esa es una idea muy personal que tengo. Creo que no se podría trabajar de esta forma en muchísimas escuelas, entonces sí creo que hay que sistematizar en ese sentido a las zonas escolares para poder establecer en qué momentos podemos dedicarnos a una escuela en específico o a dos y bajo qué esquema podríamos atender a todas, ¿no? Sobre todo me refiero a aquellas zonas que son bastante grandes. Bueno, por el momento esto es lo que hemos construido en el papel y funciones del asesor técnico pedagógicas. Creo que de todo lo que he mencionado sí es muy importante rescatar primero el seguimiento del trabajo del asesor. Diagnóstico, construcción de plan de asesoría en base a necesidades y realidades, seguimiento de la asesoría para poder empezar y a hacer un diagnóstico breve de la misma escuela. Y lo segundo, el modo, las formas en las cuales se proceden, que es básicamente como hemos concebido, a pesar de que sea un poco utópico, el trabajo colaborativo, utilizando las comunidades de aprendizaje como elemento que constituye el aseguramiento de las características de la colaboración. Bueno, esta es la explicación breve de mi mapa, espero haya gustado y con esto hemos concluido el módulo 2 del Diplomado de Asesoría Técnica Pedagógica.